un nuevo grupo de villanos que conforman la Fuerza Especial X y que no son precisamente los más listos, encabezan una nueva, violenta y colorida misión para Amanda Waller. La secuela de Suicide Squad se esperaba que sucediera inmediatamente después de la primera y que de igual manera fuera dirigida por David Ayer. Pero luego de unas diferencias creativas que hubo ahí, Warner comenzó a buscar a otros directores, entre ellos Mel Gibson. Pero poco después de que James Gunn fuera despedido de Disney como director de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, debido a unos viejos y controversiales tweets que salieron a la luz, Warner no perdió la oportunidad y se acercó a él para ofrecerle que dirigiera cualquier película de DC que quisiera. Y Gunn eligió El Escuadrón Suicida, ya que había disfrutado muchísimo la primera entrega, pero una de las principales condiciones que puso para hacerla fue que tuviera una clasificación R. Así que esta es la tercera cinta en obtener esta clasificación dentro del universo extendido de DC, luego de Aves de Presa y la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí me encuentran en Instagram como Mariana Cost. En este video te contaremos algunas curiosidades de El Escuadrón Suicida. Esta nueva película no está catalogada como una secuela, pero tampoco es un reinicio como tal porque cuenta con personajes de la primera entrega. Por eso es que no se llama Suicide Squad 2. De hecho, si observan en el título, lo único que cambia es el artículo de Suicide Squad. Este título fue una sugerencia que hizo el mismo James Gunn como una simple broma que a los ejecutivos les gustó y pues al final así quedó. Irónicamente, luego de su contrato con Warner, Disney lo volvió a contratar para que dirigiera la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia e incluso acordaron en retrasar esa peli para que James Gunn pudiera terminar con El Escuadrón Suicida. A diferencia de las declaraciones de David Ayer, el director de la primera película, quien quedó muy insatisfecho con la versión del estudio porque al final Warner le ordenó hacer varios reshoots y cambiaron prácticamente una gran parte de su película, por no decir toda. De hecho, al final existieron dos versiones. La del estudio, que era la más divertida y que es la que todos conocemos y que recibió pésimas críticas, y la del director, que se dice que es mucho más oscura. Así que cuando los fans se enteraron de todo esto y luego del movimiento que hubo por la versión de Zack Snyder en redes, comenzaron una campaña para pedir exactamente lo mismo para que liberaran la versión de Ayer con el hashtag #ReleaseTheAyerCut. Incluso el director pidió ayuda para que su versión saliera en HBO Max. Pero parece que en esta ocasión la historia no se va a repetir como con Snyder, pues la CEO de Warner declaró firmemente que no saldría el corte de David Ayer. Así que para acabar con todos estos dimes y diretes, el director publicó una extensa carta en Twitter el pasado 29 de julio, donde hablaba a profundidad de su versión y también dejaba claro que ya no volvería a hablar públicamente de todo este asunto. Incluso James Gunn comentó esa publicación con un "todo mi amor y admiración, amigo". Pero además, al final de la película, James Gunn también agregó una nota de agradecimiento a David Ayer en los créditos finales. Y es que para Gunn la experiencia fue otra totalmente, pues hasta contó que esta película es la más divertida que ha hecho en toda su carrera, que Warner lo apoyó por completo y que casi no intervino en su visión, pues solo le dieron unas cuantas notas menores. Si bien tanto Guardianes de la Galaxia como El Escuadrón Suicida son un grupo formado por inadaptados, para James Gunn, el director de ambas, la principal diferencia entre las dos, además de que esta cinta va dirigida a un público mucho más adulto, es que en el grupo de Marvel todos son buenos o al menos tienen buen corazón, ya que en el de DC todos son villanos y asesinos, aunque hay algunos en puntos intermedios. La diferencia más grande es que aquí nunca sabes quién va a morir porque nadie está a salvo. Para desarrollar la película, James Gunn citó como influencia cintas bélicas de los años 70 como The Dirty Dozen, The Great Escape, Where Eagles Dare y Kelly's Heroes. Incluso la escena de la playa está fuertemente influenciada por Rescatando al Soldado Ryan, aunque esta última en realidad es de los 90s. Mientras que para armar a su equipo de supervillanos ideal quiso serle fiel a la versión original de los cómics de John Ostrander de Suicide Squad, porque especialmente son un grupo de supervillanos perdedores de grado B, o sea que se esmeró en buscar a los menos conocidos y hasta a los más ridículos también, por así decirlo. Los únicos personajes que vuelven de la primera película son Harley Quinn, el coronel Rick Flag y Capitán Boomerang, además de Amanda Waller.
De hecho, la escena inicial donde Harley y Boomerang se saludan como viejos conocidos es de las pocas referencias a la primera cinta, pues sería precisamente de ahí de donde estos dos se conocen. Y por si se lo preguntaban, el Joker nunca fue considerado para volver porque para el director no encajaba en este mundo donde hay una guerra de por medio. Deadshot era uno de los personajes que se esperaba que también regresara para esta nueva película, pero debido a los compromisos laborales de Will Smith, su regreso se frustró y ahí comenzaron los rumores de que Idris Elba lo reemplazaría en su papel. Pero al final a Idris Elba le dieron el papel de Bloodsport, un personaje totalmente nuevo en el universo extendido de DC, para que así Will Smith pudiera regresar como Deadshot en el futuro. Para el papel de Ratcatcher 2 audicionaron más de 200 actrices, pero lo que hizo que Daniela Melchior obtuviera el papel fue que pasó la prueba más importante de todas. Y es que una de sus audiciones consistía en hacerla con ratas reales para ver cómo funcionaba la química entre ellas, y como la actriz se mantuvo súper tranquila conviviendo con ellas en todo momento, pues pasó la prueba totalmente. Por cierto, las dos ratas principales que interpretaron a Sebastián fueron nombradas Jazz y Chris Pratt, este último en honor a Chris Pratt. Al primero lo utilizaban para las escenas tranquilas y al segundo para donde había un poco más de acción, excepto que cuando la rata hacía gestos o saludaba, todo eso era CGI. Y para evitar malos entendidos, el director le preguntó directamente a Chris Pratt si estaba de acuerdo con que una rata llevara su nombre porque al final estaría acreditada en la cinta, y el actor no solo estuvo de acuerdo, sino que hasta lo encontró divertido. Una muy grata sorpresa fue ver al actor mexicano Joaquín Cosío interpretando el papel de Suárez, especialmente porque James Gunn escribió este papel justo pensando en él luego de ver su desempeño en la serie Narcos. Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, visitó el set durante el rodaje y fue precisamente ese día que se reveló a Starro. James Gunn contó que en ningún momento dudó de que algo pudiera peligrar ya que confía mucho en él, y es que por haber trabajado en Marvel tienen una excelente relación, demostrando así que detrás de bambalinas no existe ninguna rivalidad como la que hay entre los fandoms de DC y Marvel, y pensar que muchas amistades se han perdido por esta guerra. En este punto vamos a hablar de cada uno de los personajes del escuadrón y un poco de su origen para que los conozcamos un poco más allá de esta película. Pero vamos a hablar únicamente de los nuevos, así que excluiremos a Harley Quinn, el Capitán Boomerang y Rick Flag. Empecemos con King Shark o Nanaue. Este villano apareció por primera vez en Superboy número 0 en 1994, donde solo tuvo un cameo, pero ya su aparición bien fue hasta el número 9. Su historia de origen dice que su padre es el rey de todos los tiburones, conocido también como el dios tiburón. De hecho, Amanda lo presenta diciendo que algunos afirman esta teoría, sin embargo, hay quienes dicen que todo esto es un mito y que él en realidad es una mutación salvaje. De hecho, la serie Aquaman Sword of Atlantis confirmó que él en realidad era el hijo del dios tiburón. En fin, entre sus poderes se encuentran la fuerza sobrehumana, resistencia, factor de curación regenerativa y longevidad, y antes de esta cinta, King Shark también tuvo una aparición en The Flash. Por cierto, el libro que se supone que está leyendo es Las variedades de la experiencia religiosa de William James, seguramente como un guiño a esta famosa imagen del cómic de Suicide Squad número 20. La primera aparición de Bloodsport fue en Superman Volumen 2 número 4 de 1987, y la historia de que se encuentra ahí por haberle disparado a Superman con una bala de kriptonita fue tomada directamente de los cómics. Y es que luego de sentir culpa porque su hermano perdió sus extremidades en la guerra, él comenzó a perder la cordura y terminó siendo manipulado por Lex Luthor para que hiciera eso. Él en realidad no cuenta con poderes, pero es experto en armas de fuego, cuchillos y explosivos, aunque en los cómics tiene un dispositivo que le permite teletransportar armas. Peacemaker hizo su debut en Fighting 5 número 40 en 1966, y en los cómics descubre que sus esfuerzos por la paz a través de la violencia son el resultado de una enfermedad mental grave provocada por la vergüenza, luego de saber que su padre era un comandante del campo de exterminio nazi. Polka Dot Man es un enemigo menor de Batman que apareció por primera vez en Detective Comics número 300 en 1962. Su poder es convertir los lunares en distintos dispositivos y no tiene una historia de fondo desarrollada como la de la película. Seguramente porque este personaje surgió como una broma y hasta James Gunn se refiere a él como el personaje de DC más tonto de todos los tiempos. Y por último tenemos a Ratcatcher 2, que en realidad es un personaje creado para la película, ya que el único que aparece en los cómics es su padre. Lo interesante es que originalmente Taika Waititi, el actor que interpreta a su padre, iba a ser un miembro del Escuadrón Suicida, pero en aquel momento el actor se encontraba trabajando en Akira y le fue imposible coordinar los tiempos.
Irónicamente, poco después, esa película se pospuso de manera indefinida y entonces Waititi se acercó a James Gunn para preguntarle si aún estaba disponible el personaje, pero ya era muy tarde. Aún así, el director no lo quería dejar fuera y buscó darle otro papel que al final fue Ratcatcher, un personaje que tuvo su primera aparición en 1988 en Detective Comics número 585. Uno de los primeros personajes que James Gunn eligió para formar parte del equipo fue King Shark porque quería un animal dentro del grupo. En el idioma original, el encargado de prestarle su voz fue Sylvester Stallone, pues cabe mencionar que el director escribió este personaje con el actor en mente. Aún así, antes de ofrecerle el papel, se probaron a otros 3 actores de doblaje por miedo a que no funcionara con Stallone. Pero como la cosa tampoco funcionó con los otros, el director regresó con Stallone, con quien ya había trabajado anteriormente en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y a diferencia de los otros actores de doblaje, con Stallone quedó de lujo. El diseño de King Shark fue el más desafiante de todos porque les resultaba muy difícil darle forma humanoide a un mamífero marino. El diseño simplemente no lograba convencer al director y en plena postproducción pidió que lo rediseñaran. De hecho, como ya lo habrá notado, en los cómics, King Shark no es un tiburón blanco, sino un tiburón martillo. El director contó en Twitter que realizó este cambio porque hizo pruebas con un tiburón cabeza de martillo, pero el hecho de que sus ojos estuvieran tan separados hacía que las interacciones con los demás se sintieran incómodas y las tomas tenían que ser más amplias. El diseño de Weasel está inspirado en Bill the Cat, un dibujo animado que salió de la tira de cómics Bloom County en los años 80. Las similitudes entre ambos se pueden apreciar en sus ojos y también en el hecho de que no hablan, solo hacen uno que otro sonido. Aún así, con lo poco que dice, en el set el personaje fue interpretado por Sean Gunn, el hermano de James, quien llevaba un traje de captura de movimiento y que además tuvo otro rol en la película como el hombre calendario, pero de este último hablaremos más adelante a detalle. Starro, este extraterrestre enorme con forma de estrella de mar, es uno de los villanos clásicos de la Liga de la Justicia. Su debut fue en Brave and the Bold Volumen 1 número 28, un cómic publicado en 1960. Entre sus poderes se encuentra el control mental, absorción y proyección de energía, cambio de color y autorregeneración. La razón por la que James Gunn lo eligió para su cinta es porque lo considera un villano divertido por su enorme tamaño y lo colorido que es, además de que cree que es uno de los más aterradores, pues desde niño lo ha considerado así. Especialmente porque le resultaba de lo más terrorífico estas imágenes donde veía a Superman con él en la cara. Otro dato es que en la película nos dicen que el experimento que realizan con este ser se llama Proyecto Starfish. Curiosamente, en la vida real existe un proyecto llamado casi de la misma manera, Starfish Prime. En el 62, Estados Unidos realizó una prueba nuclear donde lanzó una bomba por medio de un cohete y debido a esa explosión hubo alteraciones del campo magnético y corrientes significativas en la Tierra. La canción que suena en la apertura de la película es Folsom Prison Blues de Johnny Cash, una melodía super ad hoc que el cantautor escribió luego de ver Inside the Walls of Folsom Prison, una película de los años 50 ambientada en una prisión de California. John Ostrander, el creador de Suicide Squad, bueno, o al menos el que lo reinventó en los años 80 y es precisamente en su trabajo en el que se basa esta película, tuvo su merecido cameo. Se le puede ver como el doctor que trabaja en Bell Rep colocando bombas en el cerebro a los del escuadrón, o al menos eso le hace a Savant antes de que parta a su misión. Podría decirse que Harley Quinn fue lo único que el estudio le pidió al director que utilizara en la cinta porque es un personaje que todo mundo ama. Así que para esta película, James Gunn la trajo con sus colores clásicos que son el rojo y el negro tanto en su cabello como en su ropa, y su traje fue tomado específicamente del videojuego Batman Arkham City. Pero una de las cosas que llama mucho la atención son todas las indirectas que le tira el Joker a través de su ropa y hasta sus tatuajes. Por ejemplo, la chamarra que lleva en su primer atuendo tiene la leyenda "Vive rápido, muere payaso", un mensaje que nos queda clarísimo está dirigido a su ex. Y la otra indirecta que modificaron fue el tatuaje de su espalda, ya que antes decía propiedad del Joker y ahora dice propiedad de nadie. Es obvio que Harley lo tiene satanizado y lo ha superado. Y aunque la modificación de este otro tatuaje no tiene nada que ver con el Joker, por si no lo notaron, le eliminaron también el tatuaje que dice Ratten que llevaba en su rostro por la simple razón de que ni al director ni a Margot Robbie les gustaba. Durante las escenas ambientadas en Bell Rep encontramos algunas personalidades de los cómics. Entre los presos podemos ver a Kaleidoscope, Hombre Calendario y Double Down.
La primera, Kaleidoscope, fue creada por Robbie Reed y su primera aparición fue en Superboy Volumen 2, número 36 de 1982. Aunque a decir verdad, solo ha tenido 2 apariciones en todo DC y entre sus poderes se encuentra crear ilusiones y alucinación. El Hombre Calendario es un enemigo de Batman que apareció por primera vez en Detective Comics número 259 en 1958. Fue creado por Bill Finger y como lo indica su nombre, este hombre está fascinado por las fechas y los calendarios y sus crímenes siempre tienen relación con la fecha en la que se cometieron, o sea, siempre los lleva a cabo en una fecha especial. Y por último, Double Town es justo el que está al lado del Hombre Calendario, conocido también como Jeremy Tell. Su primera aparición fue en Flash Iron Heights número 1 del 2001 y es un estafador y jugador que luego de asesinar a su oponente, fue maldecido por una carta mágica que el asesinado poseía y terminó adherida a su piel. Corto Maltese, el lugar donde se ambienta la historia, es un país totalmente ficticio creado por Frank Miller para la serie de cómics The Dark Knight Returns de 1986. Se describe como una pequeña isla ubicada frente a la costa de América del Sur y fue nombrada así en honor a Hugo Pratt, conocido por sus historietas de Corto Maltese. Este lugar también ha sido mencionado anteriormente tanto en el Arrowverse como en la película de Batman hecha por Tim Burton en 1989. Mientras el escuadrón está en la misión, vemos a Amanda practicando golf, ya que dice que pronto tendrá una reunión con el senador Gray. Esta es una referencia a Joseph Gray, un político corrupto que apareció por primera vez en los cómics de Suicide Squad número 11 de 1988. A este personaje también lo vimos recientemente en la serie Arrow, pero lo interesante de todo es que su hijo Adam Gray asumió el manto de Átomo y llegó a ser miembro del Escuadrón Suicida por un breve tiempo. Toda la escena donde Harley Quinn está siendo torturada la realizó Margot Robbie sin necesidad de ocupar dobles. Y sí, eso incluye también cuando Harley abre el candado con sus pies. Por esa razón, el director estaba tan sorprendido pero también frustrado a la vez, ya que la manga del vestido le tapaba el rostro y en una escena como esa, donde realizaba semejante hazaña, pues hubiera querido que su rostro se apreciara por completo. Cuando Harley Quinn está escapando y disparándoles a todos, surge una imagen muy colorida alrededor de ella. Pues mientras está abriéndose paso, de repente comienzan a salir flores y hasta pájaros y pronto la sangre de sus víctimas también se convierte en flores. La diseñadora de producción Beth Mickle llamó a esto como Harley Vision, ya que esta es la forma tan excéntrica en la que Harley Quinn percibe el mundo. En el bar que visita el escuadrón para buscar a Tinker aparece una cara muy familiar, pues en el escenario una de las bailarinas es interpretada por Pom Klementieff, quien anteriormente también ha colaborado con James Gunn en Guardianes de la Galaxia, donde interpreta a Mantis. Jotunheim, la prisión donde se encuentra Starro, también fue sacada de los cómics y apareció por primera vez en Suicide Squad número 1. Pero la única diferencia es que en los cómics, esta fortaleza en realidad se encuentra en Kurak, un país ficticio ubicado en el medio oeste, y es conocida por albergar a un grupo de terroristas que fueron contratados para atacar al presidente de Estados Unidos. La muerte de Rick Flag dentro de Jotunheim también le es fiel a los cómics, y nos referimos a Suicide Squad número 26 de 1989 de John Ostrander, solo que ella murió por una explosión, mientras que en la cinta sobrevive a la explosión, pero no a la traición de Peacemaker. Sin embargo, en los cómics, años después, en Suicide Squad número 1 de 2007, confirmarían que en realidad sobrevivió. ¿Será que aplicarán la misma para el universo extendido de DC? La chamarra y el tatuaje no fueron las únicas referencias al Joker por parte de Harley Quinn. De hecho, estas dos que les voy a mencionar son más directas aún. Cuando Harley mata a Luna, luego de conocer sus planes perversos, le dice: "Recientemente me prometí a mí misma que la próxima vez que tuviera un novio estaría atenta a las señales de alerta", obviamente refiriéndose al payaso por todo lo que le hizo pasar. Y la otra referencia la hace cuando amenaza a Tinker diciéndole que si descubre que tiene placas personalizadas, entonces está muerto. Por si no lo recuerdan, en la primera película las placas del Joker decían "ja ja ja", así que de ahí es de donde viene su repudio hacia estas. Entonces, al reconocer todos estos hechos, sigue siendo obvio que al final esta cinta es una secuela del Escuadrón Suicida, aunque lo nieguen un poquito. El final original de la película era un poco más oscuro, y es que además de Polka Dot Man, se suponía que también moriría otro personaje principal del escuadrón. James Gunn le reveló a Variety que originalmente había matado a Ratcatcher 2, pero como al final se encariñó con ella porque resultó ser muy dulce, se retractó y decidió alejarse de ese final tan oscuro para dejarla con vida.
La cinta cuenta con 2 escenas postcréditos que básicamente nos muestran a muertos vivientes. En la primera vemos a Whistle, el que se suponía era el primer muerto de toda la película, pues según había muerto ahogado antes de siquiera llegar a la primera misión por no saber nadar. Saban lo lleva hasta la orilla, pero como no reacciona, pues lo da por muerto. Sin embargo, luego de quién sabe cuánto tiempo el sujeto resucita y se adentra a la isla. Y aunque de momento el hecho de que Whistle reviva no parece tener ninguna intención, como el hecho de que Peacemaker también lo haga, tal y como lo vemos en la segunda escena postcréditos, todos nos muestran a este personaje en el hospital recuperándose de la herida de bala. Además de que a partir de ahora tanto John como Emilia, los ayudantes de Amanda, se harán cargo de él. Y es que, a diferencia de Whistle, Peacemaker tiene la misión de salvar el mundo según estos dos. Esta escena bien podría ser el prólogo de la serie de Peacemaker, que se estrenará en el 2022 a través de HBO Max y contará con 8 episodios. Obviamente con John Cena como protagonista, pero también veremos a estos dos repitiendo sus papeles. Se sabe que esta serie estará ambientada tanto en el pasado como en el presente, así que contará los orígenes del personaje y, de acuerdo con James Gunn, también profundizará en los problemas mundiales actuales a través de los ojos de este superhéroe y villano. Tal vez por esta razón de que está a punto de estrenar su propia serie, John Cena se ha tomado muy en serio su rol, pues literalmente no se quita su traje de Peacemaker para nada. Y es que no solo llegó con su traje a la premiere de la cinta, sino que también ha asistido así a distintas entrevistas. Aunque según el director, la razón por la que Cena no se quita su traje es porque lo ama y lo encuentra realmente muy cómodo. Cuéntenme en los comentarios qué versión del director James Gunn les gusta más, Guardianes de la Galaxia o El Escuadrón Suicida. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.